Vale. Bueno, cuando hablamos de la diabetes, generalmente distinguimos entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ambas son enfermedades muy complejas, determinadas por múltiples factores, tanto genéticos como ambientales o adquiridos, ¿vale? Existe una resistencia a la insulina, una consecuencia de la disfunción de las células beta pancreáticas, y el resultado es un paciente que debería presentar una normoglucemia en vez de una hiperglucemia crónica, y por ello un aumento del riesgo para el desarrollo de complicaciones tanto microvasculares como macrovasculares. Podemos encontrar distintas situaciones a la hora del cribado y el diagnóstico de la diabetes. Por ejemplo, podemos tener un paciente que acude a consulta con sintomatología como poliuria, polidipsia, astenia, pérdida de peso, y sospechamos ya de la diabetes. Entonces podríamos diagnosticarla si tenemos una glucemia ocasional, que no sea en ayunas, superior a 200. Ahí ya diagnosticaríamos de diabetes. Después también tenemos el cribado anual para los pacientes que tienen otros factores de riesgo, ya sea obesidad, antecedentes, diabetes gestacional, colesterol múltiple. Pues podemos realizar una glucemia basal en el plasma venoso en ayunas, que obtendríamos un valor para diagnosticar de diabetes, dos valores superiores a 126. También, si presentamos una glucemia basal en ayunas alterada, podemos hacer un test de sobrecarga oral de tolerancia oral a la glucosa, diagnosticando de diabetes si obtenemos en más de 2 ocasiones una glucemia superior o igual a 200. Hablando de las complicaciones microvasculares crónicas de la diabetes, como sabemos, es un problema en auge, pero la morbilidad derivada de sus complicaciones son prevenibles y son retrasables, manteniendo glucemia, así como otros factores de riesgo, ya sea las tensiones o el colesterol, en cifras de rango de normalidad. Algunas de las complicaciones microvasculares serían la retinopatía, que es la primera causa de ceguera existente. Después tenemos también la nefropatía, que sería la primera causa de insuficiencia renal y de pacientes con enfermedad renal más prevalente en diálisis. Y por otra parte tenemos también la neuropatía diabética, que constituye la primera causa de amputaciones no traumáticas, así como está relacionada tanto con la muerte súbita como con el infarto silencioso. La diabetes, por un lado, tenemos la diabetes tipo 1, que la enfermedad renal crónica y la retinopatía diabética deben cribarse a partir de los 5 años de evolución de la enfermedad. Y por otro lado tenemos la neuropatía o el pie diabético en los diabéticos tipo 1, que se debe cribar a partir de los 30 años de edad del paciente o a partir de 10 años de evolución de dicho paciente con la enfermedad. Y por otro lado, en el caso de la diabetes tipo 2, el cribado de las complicaciones deberemos de llevarlo a cabo a partir del diagnóstico de la enfermedad. Bueno, respecto a la nefropatía diabética, para el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, el filtrado glomerular debe permanecer de forma mantenida por debajo de 60 durante al menos 3 meses, o presentar marcadores de daño renal, ya sea el cociente albúmina creatinina en una muestra de orina elevado superior a 30 miligramos mol, confirmado en varias determinaciones y mantenido en el tiempo, alteraciones estructurales en biopsia o en pruebas de imagen, o alteraciones electrolíticas o del sedimento urinario. Por ello es esencial la determinación anual del cociente albúmina creatinina como cribado para la enfermedad renal crónica, así como su implicación pronóstica a largo plazo. Vale. A continuación muestro una tabla de clasificación de la enfermedad renal crónica, que según el filtrado glomerular y la albuminuria nos marca riesgo de las complicaciones de la enfermedad renal, el riesgo de progresión y el riesgo cardiovascular.
clasificamos los distintos valores de filtrado glomerular en G1, G2, G3, G4 y G5 y los valores de albuminuria según sea normalbuminuria A1, microalbuminuria A2 o macroalbuminuria A3. La zona de amarillo sería de riesgo moderado, la naranja riesgo alto y la roja pues riesgo muy alto. Por tanto, a medida que disminuye el filtrado glomerular y aumenta el cociente, aumenta la albuminuria, pues aumenta el riesgo del paciente, ¿vale? Vale. La retina es la capa del fondo de ojo que percibe tanto los estímulos luminosos y las imágenes que llegan a nuestro cerebro. Y la hiperglucemia mantenida pues produce un daño en los pequeños vasos sanguíneos de la capa. Por tanto, dicho daño dificulta la oxigenación, el aporte de oxígeno a la retina, produciendo microaneurismas, hemorragia, fuga de lípidos y proteínas desde el interior de los capilares dañados, dando lugar a la retinopatía diabética. También la falta de oxígeno provoca que aumente con el objetivo de suplir esa falta de ese déficit, aumente la capilaridad, se creen nuevos vasos, dando lugar a lo que es la retinopatía proliferativa y produciéndose entonces cambios irreversibles. Por otra parte, el daño en los capilares de la parte central de la retina, de la mácula, podría producir fuga de líquido hacia el tejido de retina, dando lugar al edema diabético y conduciendo a una disminución importante de la visión del paciente. El diagnóstico de la retinopatía diabética se lleva a cabo a través del fondo de ojo con la retinografía. Y el cribado de primer nivel lo llevamos aquí a cabo en atención primaria. En caso de retinopatía diabética u otros hallazgos patológicos, se pasa a un segundo nivel que sería oftalmología. Si la retinografía es normal, se realiza de forma anual en diabéticos de más de 10 años de evolución o en retinopatía diabética de inicio. Después, generalmente se individualiza el resto de pacientes porque por norma general suelen tener más factores de riesgo, entonces se hace en torno al año o dos. Y por otra parte tenemos también la disfunción eréctil, que la disfunción eréctil, que es la causa más importante de disfunción eréctil, bueno, la segunda causa sería la diabetes y aparece en el 34-45% de los varones con diabetes. El tratamiento sería los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 en caso de que no estuvieran contraindicados en dichos pacientes. El pie diabético es un conjunto de síndromes que engloba la neuropatía, la isquemia y la infección, produciéndose lesiones tisulares o úlceras por pequeños traumatismos, dando lugar a una importante comorbilidad que pueda llegar a la amputación. Como hemos dicho antes, la neuropatía es una de las principales causas de amputación no traumática. Y para el diagnóstico de la neuropatía es esencial la inspección y la exploración de la sensibilidad del pie, que para ello realizamos presión a través de la prueba de monofilamento y la sensibilidad vibratoria con el diapasón. Para el diagnóstico de la enfermedad arterial periférica se utiliza el índice tobillo-brazo, sugiriéndose enfermedad cuando el valor es inferior o igual a 0,9. Y la exploración física, pues en pacientes que tenemos una aparición de una claudicación intermitente, la ausencia de pulso o un soplo femoral. Respecto al pie diabético, la ausencia de ulceración nos indicará que tenemos que clasificar el pie como riesgo de pie diabético, siendo el riesgo bajo presentar sensibilidad conservada en el pie o pulsos palpables, y ya la frecuencia de inspección sería de manera anual, o por otro lado un pie ulcerado ya, que el seguimiento sería personalizado, o el de alto riesgo, que son ya pies que tenemos una neuropatía o pulsos ausentes junto con deformidad, por ejemplo, y ya se debería de realizar la inspección cada 1 o 2 meses, en condiciones ideales en la práctica clínica.
respecto a la existencia de lesión o ulceración del pie, nos confirma que ya tenemos un pie diabético y por tanto, como he dicho antes, el seguimiento de dicho pie será personalizado. Las heridas se estadifican en base a su profundidad e infección, estableciendo 4 grados. La profundidad otorga el número y la isquemia la infección, y la isquemia e infección otorgan la letra, siendo por ejemplo el estadio 1A una lesión pustuloserosa completamente epiteliada, y por otra parte tenemos todo lo contrario, el estadio 4D, que sería ya la lesión infectada e isquémica. Bueno, para todos los diabéticos tipo 2, el cribado, de forma resumida respecto a los cribados, el cribado de la nefropatía la llevaríamos a cabo al menos una vez al año con su filtrado glomerular y su cociente albúmina-creatinina. El cribado de la retinopatía diabética cada 2 años y menor a 2 años. Al año siguiente, si marcador glucémico, si retinopatía no proliferativa leve, desde atención primaria, y ya enviaríamos a oftalmología si tenemos una retinopatía moderada, severa, proliferativa o sospechamos de la existencia de un edema macular. Y por otra parte, el pie diabético, al menos una vez al año, el cribado del riesgo de pie diabético o menos de un año si tenemos un pie que está en riesgo. Y ya por último, esto sería como un control que debemos llevar a cabo en condiciones clínicas ideales, que por ejemplo la hemoglobina glicosilada, si está dentro de los objetivos, el control sería a los 6 meses de forma recomendada, y si estuviera fuera de los objetivos sería cada 3 meses. El control de la dieta, que deberíamos intentar abordar el problema sobre todo en personas obesas con un índice mayor un índice de masa corporal mayor a 30 o con aumento de peso mediante la entrevista motivacional tanto de enfermería como del médico. El control del ejercicio, recomendándose un ejercicio de más de 30 minutos más de 5 días a la semana, o realizando entrevistas también motivacionales en aquellos pacientes que no lo llevan a cabo. Y muy importante, el control de otros factores de riesgo cardiovascular. En los pacientes fumadores, intentar la deshabituación tabáquica siempre que estos estén motivados, y si no están, pues el refuerzo y reevaluar a aquellos pacientes, sobre todo más jóvenes. Y como estamos ahora también con lo de los objetivos de los del tabaco, pues también estaría bien. Después tenemos lo de la tensión, que estaría indicado que se mantuviera en rango de normalidad por debajo de 140-90, y si está elevada, pues bueno, revisar un poco lo que es la dieta, la adherencia o incluso interacciones. Y el perfil lipídico, que es recomendable hacerlo al menos una vez al año, si está bien mantener el mismo tratamiento, y si no, pues volver a revisar en unos meses con cambio de tratamiento y de hábitos de vida. Y ya está.